Hay varias investigaciones abiertas a la presidenta Boluarte y en paralelo el Ministerio Público viene pidiendo mayor presupuesto justamente al Ejecutivo para no solo investigar los casos de corrupción, sino también para poder hacer su trabajo en los casos de criminalidad, extorsiones, asesinatos. Pero ¿cuál ha sido la respuesta que ha dado el presidente del Consejo de Ministros el día de hoy en Arequipa? Vamos a escuchar. La señora fiscal de la Nación me ha pedido una reunión y se la he concedido, y ahora regresando a Lima me voy a reunir con ella, seguro para tratar ese tema y algunos otros que son de gran interés para los peruanos. No, yo no descarto absolutamente nada, pero para otorgar presupuesto a una entidad pública se tiene que demostrar eficiencia. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está Gustavo Adriancén, que lo que dice es que va a haber la eficacia justamente del gasto del Ministerio Público, cuestionando que evidentemente la Fiscalía tiene un montón de errores, claro que sí, pero uno se preguntaría, oye, ¿y cuál es la eficacia del gobierno? ¿Cuál es la eficacia del Ministerio del Interior que saca justamente a los prófugos del programa de recompensas? ¿Cuál es la eficacia de la policía en la lucha contra el crimen? A ver, ¿acá hay un tema de vendetta en este tema del presupuesto? A ver, lo que pasa es que es ilógico que le den más presupuesto desde el punto de vista de la presidenta si ese presupuesto lo van a utilizar para investigarla, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, claro, si me van a investigar, mira, restrinjo todo lo que pueda, ¿no? Pero al final, Omar, no se puede tapar el sol con un dedo. Y es que no hablamos de un caso, hablamos de un montón de investigaciones en paralelo. Desde el tema de las cirugías que generaron una ausencia en sus responsabilidades como presidenta, hasta ya cosas más graves como el tema de los dinámicos del centro, como el tema pues ahora también que va surgiendo vinculado a Cerrón, el hermano, o sea, es que son muchas cosas, ese es el problema, ¿no? Y claro, el Ministerio Público, mientras más restringido esté, mientras más amarrado esté, no va a poder correr. Ahora es llamativo, ¿no? Porque el premier Adriancén vuelve a utilizar este argumento constante que también usa la presidenta, de que no, que la Fiscalía, pues, en esta lucha contra el crimen, suelta a los delincuentes que la policía captura. Pero, a ver, ¿quiénes se tumbaron o avalaron o que se haya tumbado una figura que permitía la detención preliminar de los delincuentes capturados en flagrancia? Así ¿No es. fue el Ejecutivo? Por supuesto, y no fue la única norma, ¿no? Tenemos un montón en nuestro haber que no ha ayudado para nada a la lucha contra la delincuencia. Y es que el problema es ese, que mientras están preocupados por salvar la espalda, por cuidarle la espalda a la presidenta y al Ejecutivo en general, se olvidan que, caramba, nos estamos desangrando en las calles. Hay un tema ya de delincuencia común que lamentablemente la policía no está en posibilidades de controlar y que el Ministerio Público no puede aportar, o sea, no puede hacer mayor cosa porque no cuenta con las herramientas. Se las quitamos, se las ponemos, se las quitamos, se las ponemos. Entonces, ¿qué es esto, no? Lo que dice la fiscal de la Nación es que apenas le están dando un quinto del presupuesto que la Fiscalía ha solicitado. Y esto parece grave, porque ¿cómo vas a operar como una institución que además está o tiene que estar en todo el territorio nacional? ¿Cómo va a operar con un quinto del presupuesto que necesita? Y con la cantidad de casos que hay en flagrancia. O sea, hay ciudades a las que tú vas, y muchas de ellas están en estado de emergencia, que es el gran aporte que hace el Ejecutivo, donde tienes un montón de detenidos por día. O sea, la Fiscalía está a tope. Cuando está en turno, tiene que resolver no solamente el caso de 2 o 3 detenidos, que es lo usual. No, tienes 10, 20, 30 detenidos. Y claro, sin la de medida de detención preliminar, que además también se le habían recortado, ¿cómo hace su trabajo? Entonces, a ver, son una serie de factores, ¿no? Justo el día de hoy también ha salido, porque esto evidentemente genera muchísima preocupación en el Ministerio Público y en la lucha contra el crimen y contra la extorsión que está desbocada, ha salido el vocero del Ministerio Público, el doctor Víctor Cubas, a justamente pedir más presupuesto y criticar no solo al Ejecutivo, sino también, ojo, al Congreso de la República, porque parte de esta negativa de otorgar más presupuesto a la Fiscalía también viene de los parlamentarios, que además son investigados en gran medida, creo que un tercio de todo el Congreso es investigado por la Fiscalía. ¿Qué es lo que dijo el vocero del Ministerio Público, el doctor Víctor Cubas? Escuchemos. El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo que cumple con su función de investigar.
Indudablemente que a determinados funcionarios que vienen siendo investigados les causa mucha molestia el ser investigados y han tomado represalia disminuyendo drásticamente el monto del presupuesto que ha solicitado el Ministerio Público para poder cumplir cabalmente con sus funciones. Lo crean los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que a quienes les causa molestia ser investigados. La solución sería muy simple: que tengan mucho más cuidado en el ejercicio de sus funciones para evitar incurrir en actos que den lugar a que se inicie investigaciones en su contra. Ahora, ahí está, ¿no? Evidentemente el fiscal Cubas, el doctor Cubas, lo que dice es, claro, le estamos pidiendo al Congreso, le estamos pidiendo al Ejecutivo, pero obvio que están molestos porque los estamos investigando. Y además dice algo bastante grave cuando le dicen, oye, pero a ver, ¿cuál es la situación de la eficacia? Él dice, pero a ver, ¿la policía acaso no viene ejecutando una serie de detenciones que luego los fiscales tenemos que soltar porque por la presión mediática están deteniendo a cualquiera sin hacer cumplir la ley? Esto me parece una denuncia sumamente grave de parte de la Fiscalía hacia el Ejecutivo y precisamente hacia la policía. ¿Esto es real? Es decir, ¿la policía está deteniendo a gente que no tiene nada que ver con nada? Pero Omar, hemos visto al anterior ministro del Interior echándole la culpa de delitos a personas que no tenían nada que ver con el tema. Y era el ministro del Interior. O sea, ¿cómo es que la información puede llegar tan mal al mismo ministro del Interior para que él le atribuya responsabilidades a una persona que no tiene nada que ver en un delito? Es que le dan totalmente la razón al doctor Cubas, ¿no? O sea, lo que él está diciendo es real. Tenemos un problema de institucionalidad y de preocupación por el tema político y por la defensa de funcionarios públicos que olvida la real lucha que tenemos que atravesar, que es el tema de la delincuencia común y que la tenemos todos. O sea, estamos en un estado de emergencia. Y a ver, para no decir que todo es la culpa de la policía, evidentemente, porque hay mucho buen trabajo que se hace desde esta institución, pero ¿cuánta responsabilidad real también tiene el Ministerio Público en todo esto? Es decir, ¿cuánto de real hay en esta frase que se repite constantemente? Que la Fiscalía suelta delincuentes, la Fiscalía suelta delincuentes. A ver, es que son un conjunto de situaciones, ¿no? Cierto es que la Fiscalía no está en su mejor momento, claramente es un problema de institucionalidad, pero también, por otro lado, ¿no? ¿Qué incentivo puede tener un policía de a pie que ve que no se cumple con los ascensos como debería ser, que ve que realmente no tiene un pronóstico adecuado de qué es lo que va a pasar con su carrera profesional como policía, que tiene un ministro del Interior que sale a decir cosas que más que pensando en la institución, están pensadas en la misma Presidenta de la República, que sale y dice cosas a la ligera, echándole la culpa incluso a personas, como bien lo decía el fiscal, que no tienen nada que ver en una investigación. O sea, imagínate tú, cómo queda ese honor, ese respaldo, esa autoestima de la Policía Nacional. Pero sí se ha llegado a abusos también de parte del Ministerio Público contra la policía, ¿no? Está ese caso emblemático del suboficial Miranda en Piura, que terminó preso con una prisión preventiva cuando estaba en ejercicio y por simplemente, hacer lo que tenía que hacer, que era detener a un delincuente pues que estaba en flagrancia y que se estaba escapando en la oscuridad, usó su arma de reglamento y lo mató en el proceso. Entonces, también hay una situación con los fiscales en esta lucha contra la criminalidad. Sí, o sea, hay de ambos lados, ¿no? Y hay un problema de preparación también, de conocimientos que a veces tiene la Fiscalía. Porque muchas veces pensamos, es un tema de corrupción generalizado. Y ojo, no es tanto un tema de corrupción. Sí hay un tema de corrupción, pero también hay un tema de capacidad para resolver los casos, ¿no? Y eso, bueno, es toda una cadena, ¿no? Las universidades, qué tipo de profesional sacan en derecho, ¿no? Y bueno, un montón de cosas más. Incluso con los mismos miembros de la policía, qué tipo de capacitación se le da realmente a la Policía Nacional. Es que tampoco tú no le puedes pedir a una persona que vaya a hacer maravillas cuando no le has explicado cuáles son los presupuestos, por ejemplo, que un fiscal debe evaluar para una prisión preventiva y no sabe cuáles son los requisitos que tiene que buscar conseguir para facilitarle el trabajo al fiscal. Ahora, Romy, para no salirme del tema de la Fiscalía y el Ministerio Público, ¿no? Que sabemos que internamente también hay sus propios enfrentamientos y, digamos, problemas institucionales. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha denunciado a Juan Fernández Gerí,
¿Quién es Juan Fernández Gerí? Es el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el mismo jefe de la Autoridad Nacional de Control que suspendió por 6 meses al fiscal, al famoso fiscal José Domingo Pérez. La fiscal de la Nación hoy lo denuncia por abuso de autoridad, justamente por esta suspensión. Entonces la pregunta es si esta denuncia responde a esta lucha de poderes internas que también hay dentro del Ministerio Público, o tiene asidero la denuncia que presenta. A ver, yo creo que sí hay de las dos cosas, ¿no? O sea, hay un tema de lucha de poderes, sí, es claro. El Ministerio Público en este momento se está desangrando internamente. O sea, ningún fiscal tiene incluso estabilidad y si se queda o se va, porque además muchos no son titulares, sino son provisionales puestos a dedo. Pero por otro lado, también yo creo que hay cierta razón de parte del órgano de control respecto a la actuación que se tiene sobre el fiscal José Domingo Pérez. El asunto de fondo, y que creo que no debemos de perder de vista realmente aquí, Omar, es que, a ver, la lógica nos dice que cuando una persona hace su trabajo de manera eficiente y consigue objetivos, se queda en el puesto. Pero cuando no consigue objetivos y no lo hace de manera eficiente, se debe ir y debe darle paso a otro. El tema no es tanto, y yo creo que ahí está el problema, en que al fiscal José Domingo Pérez se le haya separado por la autoridad de control, sino que realmente esa decisión, y creo que es algo que todo el mundo lo ha dicho, debió haberse dado hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, no debieron haber esperado que la autoridad de control tome una decisión como esta. La pregunta es, ¿por qué la fiscal de la Nación no hace una evaluación interna de su equipo de trabajo y hace una evaluación de los objetivos y de los logros? Y dice, oye, no está cumpliendo con el objetivo, no consigue logros, cambio en el equipo y le doy oportunidad a otro fiscal para que de repente los consiga. Eso haría que la institución sea sólida. Entonces, si te das cuenta aquí, no hay pues, no solamente institucionalidad, sino tampoco no hay pues una perspectiva vertical, que es la que caracteriza al Ministerio Público, sino que dentro hay una lucha. Y cuando hay lucha interna, no hay posibilidad alguna de combatir a la delincuencia. La delincuencia está organizada, pero el Ministerio Público y la policía están totalmente desorganizados en el combate e incluso internamente. ¿Qué podemos esperar como ciudadanía? ¿Qué hacemos? ¿Rezamos un Padre Nuestro? Muchísimas gracias a la doctora Romy Chan, abogada penalista.